En las arenas ardientes de Egipto, donde el sol naciente bañaba de oro los templos y las aguas del Nilo serpenteaban como la vena vital de una civilización, existía una diosa cuyo rostro no inspiraba miedo ni poder brutal, sino una fascinación hipnótica, el rostro de un gato. Bastet, la diosa felina, era a la vez tierna y feroz, protectora y destructora, madre y guerrera. En ella se reunían las contradicciones de la vida misma, la dulzura del hogar y la ferocidad de la batalla. Para los egipcios, que veían en los gatos guardianes sagrados de sus cosechas y de sus vidas, Bastet era mucho más que un símbolo, era la encarnación de un misterio eterno. Imagina las calles de una ciudad egipcia hace más de 3000 años. Los gatos paseaban libremente, admirados y protegidos, pues cada uno de ellos llevaba en sus ojos el reflejo de Bastet. A nadie se le ocurría dañarlos, porque hacerlo era desafiar a la diosa misma. Los mercaderes ofrecían figuras de bronce con forma de gato, las madres colgaban amuletos con su imagen para proteger a sus hijos, y los faraones la honraban en templos fastuosos. Bastet era la guardiana invisible que se movía entre los hombres con pasos sigilosos. Pero Bastet no nació con este rostro amable. En los textos más antiguos se la describe como una diosa leona, violenta y sanguinaria, comparable a Sekhmet, la temible devoradora de enemigos. Era la fuerza ardiente del sol, la que arrasaba con su fuego y castigaba a quienes osaban desafiar a Ra, el dios supremo. Con el paso de los siglos, esa fiereza se fue suavizando, y la leona se transformó en gata. No perdió su fuerza, pero la envolvió en un manto de dulzura. Así, Bastet se convirtió en la protectora del hogar, en la madre que velaba por los partos, en la guardiana que mantenía alejados a los espíritus malignos. Era la misma energía, pero domada, transformada en amor y protección. Los templos dedicados a Bastet estaban llenos de música, perfumes y alegría. Sus sacerdotisas tocaban sistros, instrumentos de metal que tintineaban en honor a la diosa, mientras las gentes bailaban en festivales que celebraban la vida, el vino y la sensualidad. Bastet era una diosa de la fertilidad, del placer y del gozo de estar vivo. Pero detrás de esa sonrisa felina se escondía todavía la antigua leona, capaz de mostrar sus garras si era necesario. Esta dualidad la hacía única, suave como el ronroneo de un gato, mortal como su zarpazo. El poder de Bastet no se limitaba a lo terrenal. Era también protectora contra las fuerzas invisibles. Se decía que alejaba enfermedades, malos espíritus y pesadillas. Las madres invocaban su nombre para proteger a los niños mientras dormían, y los viajeros le pedían amparo antes de partir. La imagen de Bastet se encontraba en miles de amuletos, pequeñas piezas de fayenza verde o azul, cargadas de la energía protectora de la diosa. Cada amuleto era una promesa de seguridad en un mundo lleno de peligros. El culto a Bastet alcanzó su apogeo en la ciudad de Bubastis, en el delta del Nilo. Allí se erguía su templo principal, descrito por Heródoto como uno de los más bellos de Egipto. Sus festivales eran tan grandes que atraían a miles de peregrinos de todas partes. Era un lugar de música, de danza, de ofrendas y de celebración de la vida. Bastet, con su mirada felina, presidía todo, sonriendo en su trono, rodeada de gatos que eran criados y cuidados como encarnaciones vivientes de la diosa. Al mirar más allá de su figura amable, descubrimos que Bastet representaba algo profundo en la mente egipcia, la capacidad de la vida de ser al mismo tiempo delicada y feroz. Como el gato, que puede dormitar plácidamente al sol y en un instante, cazar con precisión letal, Bastet simbolizaba esa dualidad. Los egipcios la veneraban porque en ella se reconocían, porque comprendían que la existencia no es nunca solo calma ni solo furia, sino una mezcla eterna de ambas. Y así, Bastet se convirtió en una de las diosas más queridas de Egipto, un puente entre la ternura y la fiereza, entre la vida doméstica y el poder divino. Su mirada enigmática aún hoy nos habla desde las estatuillas de bronce, desde los frescos que han sobrevivido al tiempo, desde los ojos dorados de los gatos que siguen paseando con la misma gracia por nuestras calles. Y mientras nos adentramos en la historia de Bastet, la gata divina de Egipto, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, hace que la diosa vuelva a ronronear entre nosotros, guardiana eterna de los misterios del Nilo. Antes de convertirse en la diosa de rostro amable que los egipcios adoraban en el calor de sus hogares, Bastet tuvo un origen mucho más feroz. En los primeros textos, su figura no era la de una gata juguetona, sino la de una leona de mirada encendida, comparable a Sekhmet, la terrible diosa de la destrucción.
Ambas compartían un mismo fuego, la energía ardiente del sol, capaz de dar vida con su luz o de arrasar con su calor implacable. Bastet y Sekhmet eran, en cierto modo, dos caras de una misma fuerza, hermanas en el mito y en la esencia, complementarias en su papel divino. Sekhmet representaba la cólera incontrolable de Ra, el sol abrasador que castigaba sin piedad. Sus leyendas la describen como la enviada del dios para destruir a la humanidad cuando ésta se rebelaba. Su sed de sangre era tan intensa que, en un mito célebre, solo pudo ser detenida embriagándola con vino teñido de rojo, para que creyera que bebía sangre. Sekhmet era el rugido salvaje de la naturaleza, el incendio que consume todo. Bastet, en su versión más antigua, compartía esa esencia destructora, pero con el tiempo, los egipcios la suavizaron, transformándola en una fuerza más cercana, más maternal. El cambio de león a gata no fue casual. El gato, a diferencia del león, es un animal que vive entre los hombres, que comparte su espacio doméstico. El león es salvaje, distante, símbolo de reinos lejanos y desiertos ardientes. El gato, en cambio, es misterioso pero familiar, ágil pero cercano. En Egipto, los gatos eran guardianes naturales de los graneros, cazadores de ratones y serpientes. Los campesinos comprendieron pronto que estos animales no solo protegían sus alimentos, sino que parecían tener una energía mágica, una conexión con lo invisible. Así, la leona cósmica se convirtió en gata doméstica, y Bastet pasó de ser destructora a protectora. Este proceso de transformación nos habla de cómo los egipcios entendían la religión como algo vivo, adaptable a las necesidades de su tiempo. En épocas de guerra y expansión, la leona feroz tenía sentido, pues representaba la fuerza militar del faraón. Pero en tiempos de paz y estabilidad, la gata tierna resultaba más adecuada, como símbolo de fertilidad, de alegría, de protección del hogar. Bastet reflejaba lo que la sociedad necesitaba ver en sus dioses: una energía flexible, capaz de proteger tanto en la batalla como en la vida cotidiana. Aún así, las antiguas huellas de su furia nunca desaparecieron por completo. Incluso en su aspecto felino, Bastet podía mostrar garras afiladas. Era una diosa dual, como el gato que ronronea dulcemente y en un instante, salta con violencia para cazar. Esta ambigüedad la hacía poderosa, porque no se limitaba a un solo papel. Bastet podía bendecir y podía castigar. Quien la adoraba recibía ternura y protección, pero quien la ofendía se arriesgaba a despertar a la leona dormida en su interior. La relación entre Bastet y Sekhmet fue interpretada de diversas formas. En algunos mitos eran hermanas, en otros dos aspectos de la misma diosa, como si fueran día y noche de una misma realidad. Ambas compartían también un vínculo con el ojo de Ra, símbolo de la cólera divina. El ojo podía ser destructivo, como el de Sekhmet, o protector, como el de Bastet. Era el fuego del sol, pero también la luz que guía. Así, Bastet encarnaba la versión apaciguada de esa energía cósmica, la fuerza que no aniquila, sino que protege. Este mito de transformación no es único en Egipto, pero en Bastet adquirió un carácter especialmente humano. Los egipcios comprendieron que la furia del sol podía ser peligrosa, pero también que la vida necesitaba ternura, música, danza y compañía. Bastet se convirtió en el símbolo de esa domesticación de lo salvaje, de esa energía que, en lugar de destruir, se vuelve guardiana del hogar y del amor. En las estatuillas más antiguas, Bastet aparece aún con cuerpo de mujer y cabeza de leona, sosteniendo armas, lista para el combate. En las más recientes, ya es una gata elegante, a veces sentada con dignidad, otras acariciando un sistro, ese instrumento musical que simbolizaba la alegría y el poder protector del sonido. Esa evolución nos muestra cómo el pueblo la veía cada vez más como una aliada cercana, como una diosa que sonreía en lugar de rugir. Pero incluso cuando la leona dio paso a la gata, los sacerdotes nunca dejaron de recordar que ambas eran la misma. En los festivales de Bubastis, cuando las multitudes bailaban y bebían vino en honor a Bastet, también se evocaba la fuerza antigua de Sekhmet. La risa y el placer eran, en cierto modo, la otra cara del fuego destructor, el mismo poder, transformado en celebración de la vida. La historia de Bastet nos enseña que lo divino, en la mente egipcia, no era rígido, sino dinámico. Los dioses cambiaban, se adaptaban, se transformaban como el Nilo en sus crecientes y descensos. Bastet es el ejemplo perfecto de cómo lo temible puede volverse tierno, de cómo la furia puede convertirse en protección. Y, en ese equilibrio,
Ella reinó durante siglos como una de las divinidades más queridas del Valle del Nilo. Y mientras seguimos el rastro de Bastet desde su rugido de leona hasta su ronroneo de gata, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la memoria de la diosa que aprendió a transformar la furia en amor. En el corazón del delta del Nilo, en una ciudad llamada Bubastis, se levantaba el mayor templo dedicado a Bastet, la diosa felina que había conquistado los corazones de los egipcios. Esta ciudad, conocida en su tiempo como Per-Bastet, era mucho más que un simple centro religioso. Era el epicentro de un culto vibrante, lleno de vida, música y alegría. A diferencia de otros templos donde la solemnidad y el silencio dominaban, en Bubastis se respiraba una atmósfera festiva, casi carnavalesca. Allí, los fieles no iban solo a rendir culto, sino a celebrar la existencia misma. El historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., dejó uno de los relatos más detallados sobre estos festivales. Según él, miles de personas se reunían en Bubastis para honrar a Bastet. Los barcos llegaban por el Nilo, repletos de peregrinos que cantaban, tocaban instrumentos y bailaban durante el trayecto. Al acercarse a la ciudad, la música se hacía más intensa, los cánticos se mezclaban con risas y gritos, y las mujeres agitaban sistros, esos instrumentos metálicos cuyo tintineo estaba estrechamente asociado a la diosa. Era una fiesta de movimiento, de vitalidad desbordante. El templo en sí era una maravilla arquitectónica. Heródoto lo describió como uno de los más bellos de Egipto, con columnas altas, patios amplios y estatuas que brillaban al sol. Estaba rodeado por canales que lo convertían en una especie de isla sagrada. Para los fieles, entrar allí significaba sumergirse en un espacio bendecido por la presencia de Bastet, un lugar donde la vida y la divinidad se entrelazaban. Durante los festivales, no faltaban el vino, las ofrendas y los banquetes. Bastet no era una diosa que exigiera ayunos o penitencias. Al contrario, pedía alegría, danza y música. Sus celebraciones eran una exaltación de lo humano, de lo sensorial, de lo placentero. La diosa felina, con su sonrisa enigmática, se complacía en ver a sus fieles gozar de los dones de la vida. Pero no se trataba de un exceso sin sentido. Era la manera en que los egipcios reconocían que la existencia, con todas sus alegrías, era un regalo divino. El papel de la música era central. Los sistros, especialmente, eran considerados instrumentos sagrados, capaces de alejar el mal y de invocar la protección de Bastet. El sonido metálico, vibrante, tenía un poder mágico, limpiaba el ambiente de energías negativas y atraía la mirada de la diosa. Además del sistro, tambores, flautas y cantos acompañaban la celebración. Cada nota era un puente entre los hombres y la divinidad. Las mujeres desempeñaban un rol especial en estos rituales. Como madres, protectoras y guardianas del hogar, eran vistas como reflejos terrenales de Bastet. Muchas de ellas participaban activamente en las procesiones, bailando, cantando y agitando sistros. En la mentalidad egipcia, Bastet era también una diosa de la fertilidad y de la sensualidad, por lo que sus festivales incluían un componente de erotismo y de celebración del cuerpo. No era un tabú, sino una afirmación de la vida en todas sus facetas. Bubastis se convirtió, gracias a este culto, en un centro de peregrinación masivo. Gente de todo Egipto viajaba hasta allí para participar en los festivales, llevando ofrendas de vino, flores, perfumes y estatuillas de gatos. Estas pequeñas figuras de bronce, muchas veces con incrustaciones de oro o piedras preciosas, eran depositadas como símbolo de devoción. Se han encontrado miles de estas estatuillas en excavaciones arqueológicas, testimonio de la magnitud del culto a Bastet. Uno de los aspectos más fascinantes de Bubastis era la crianza de gatos sagrados. Los templos albergaban decenas, incluso cientos de gatos, que eran cuidados con esmero por los sacerdotes. Estos animales no eran simples mascotas, sino encarnaciones vivientes de la diosa. Cuando un gato moría, era momificado y enterrado en necrópolis especiales dedicadas a Bastet. Se han descubierto vastos cementerios de gatos momificados en las cercanías de Bubastis, lo que muestra hasta qué punto los egipcios veneraban a estos animales como parte esencial de la religión. El festival de Bastet en Bubastis no solo era religioso, sino también social y político. Reunía a personas de distintas regiones, fortaleciendo la identidad común del pueblo egipcio. Era un recordatorio de que todos compartían la bendición de los dioses y de que la vida,
con sus placeres y alegrías, debía ser celebrada colectivamente. En estas fiestas, Bastet se presentaba como una diosa cercana, amable, que no exigía sacrificios sangrientos, sino gratitud y celebración. Era una deidad que comprendía el corazón humano, que sonreía ante la risa de los niños, que se complacía en los aromas del vino y de las flores, que bailaba con los tambores. Su culto, lejos de infundir miedo, generaba confianza y amor. El templo de Bubastis, aunque hoy en ruinas, sigue evocando esa energía vibrante. Sus restos de columnas y estatuas aún guardan el eco de los cánticos y de las risas que lo llenaron hace miles de años. Para los arqueólogos, es un recordatorio de que la religión egipcia no era solo solemnidad y misterio, sino también celebración de la vida en su plenitud. Así, Bastet reinó en Bubastis como una diosa de la alegría, de la música, del vino y de la danza. Allí, la gata divina se mostró en todo su esplendor, recordando a sus fieles que vivir también era un acto sagrado. Y mientras evocamos esas fiestas multitudinarias que llenaban Bubastis de música y risas, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el espíritu festivo de Bastet, la diosa que convirtió la celebración en un acto divino. El poder de Bastet no se limitaba a los grandes templos ni a los festivales multitudinarios de Bubastis. Ella también estaba presente en lo más íntimo de la vida cotidiana egipcia, en los hogares, en los talleres y en los mercados. Su influencia se extendía a través de amuletos, estatuillas y símbolos que acompañaban a las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Bastet era una diosa cercana, y su protección se manifestaba en objetos pequeños, pero cargados de un profundo significado espiritual. Uno de los amuletos más comunes del Egipto antiguo era precisamente la figura de Bastet. Estos amuletos, hechos de fayenza azulada, bronce o incluso piedras preciosas, representaban a la diosa con cuerpo humano y cabeza de gata o bien en forma de un gato entero, sentado con elegancia. Los egipcios creían que llevar uno de estos objetos aseguraba la protección de Bastet contra enfermedades, espíritus malignos y desgracias. Eran especialmente populares entre las mujeres y los niños, pues se pensaba que Bastet protegía la fertilidad, los partos y la salud de los más pequeños. No era raro encontrar estos amuletos colgados del cuello, cosidos en las ropas o incluso enterrados con las personas para que la protección de Bastet los acompañara en el más allá. El amuleto no era solo un adorno, era un puente entre el mundo humano y lo divino, una manera de invocar la presencia de la diosa en la vida diaria. La devoción hacia Bastet también se reflejaba en la veneración de los gatos vivos. En los hogares egipcios, los gatos eran tratados con un respeto casi reverencial. Su capacidad para cazar ratones y serpientes los convertía en guardianes naturales de los graneros, pero más allá de su utilidad práctica, se los veía como encarnaciones vivientes de la diosa. Dañar a un gato, incluso accidentalmente, era considerado un acto sacrílego que podía acarrear severos castigos. Cuando un gato moría, la familia lo lloraba como si se tratara de un miembro humano. Era costumbre afeitarse las cejas en señal de duelo, y muchos de estos animales eran llevados a templos donde eran momificados con los mismos cuidados que recibía una persona. Se envolvían en vendas de lino, a menudo decoradas con intrincados patrones geométricos, y se depositaban en ataúdes de madera o bronce con forma de gato. Estos cuerpos momificados se enterraban en necrópolis especiales, algunas de las cuales han sido descubiertas con miles de felinos alineados en silencio eterno. Los gatos momificados no eran simples mascotas recordadas con cariño, sino ofrendas vivientes transformadas en símbolos eternos de devoción a Bastet. Los peregrinos que visitaban Bubastis compraban gatos jóvenes que eran criados en los templos. Cuando morían, eran momificados y ofrecidos a la diosa como un gesto de fe. Este rito convirtió a los cementerios de gatos en vastos paisajes sagrados, verdaderos testimonios del alcance del culto a Bastet. Los amuletos y las momias de gatos servían como recordatorio constante de que Bastet no solo protegía a los vivos, sino también a los muertos. Ella era una guardiana entre mundos, capaz de alejar las fuerzas del caos tanto en esta vida como en la siguiente. En los textos funerarios, se la invocaba para que guiara y protegiera al difunto en su viaje por el Duat, el más allá egipcio. Sus garras invisibles mantenían alejados a los espíritus hostiles, y su mirada felina iluminaba los caminos oscuros del inframundo. El arte egipcio nos muestra repetidamente esta conexión entre Bastet y la protección. Sus estatuillas eran colocadas en los hogares, en las tumbas y en los templos.
Algunas medían apenas unos centímetros, mientras que otras alcanzaban tamaños imponentes. Los artesanos las fabricaban con una devoción que se transmitía en cada detalle: los ojos almendrados, las orejas erguidas, el porte elegante del gato sentado. Cada figura parecía contener en sí misma la esencia de la diosa. El hecho de que millones de estos amuletos hayan sido hallados en excavaciones arqueológicas muestra la magnitud de su culto. Bastet no era solo una deidad reservada para faraones y sacerdotes, era una diosa del pueblo, accesible a todos, amada por ricos y pobres, por campesinos y nobles. Ella representaba la promesa de seguridad en un mundo incierto, el consuelo de saber que alguien velaba por los hogares y las familias. Esta cercanía explica por qué Bastet se convirtió en una de las divinidades más queridas de todo Egipto. Mientras otras deidades representaban fuerzas abstractas, difíciles de comprender, ella se encarnaba en algo tan cotidiano como un gato. Bastet era tangible, reconocible, presente en cada calle y en cada casa. Era la divinidad que caminaba entre los hombres, con pasos suaves, pero cargados de poder. Así, la influencia de Bastet se extendía mucho más allá de los templos grandiosos. Ella estaba en los objetos pequeños, en los gestos diarios, en la relación íntima que cada egipcio establecía con su protector felino. La diosa no se imponía desde el cielo, sino que se infiltraba en la vida cotidiana, tan silenciosa como un gato que entra en una habitación sin ser notado. Y mientras contemplamos la importancia de los amuletos, las momias de gatos y la protección íntima de Bastet en la vida de los egipcios, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la energía protectora de la diosa que se esconde en cada mirada felina. El arte egipcio fue siempre un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. A través de sus murales, estatuas, amuletos y frescos, los antiguos plasmaban no solo formas y colores, sino también creencias profundas y símbolos cargados de poder espiritual. Bastet, como una de las deidades más queridas y enigmáticas, ocupó un lugar privilegiado en este lenguaje visual, y su iconografía refleja claramente su dualidad, la ternura protectora de la gata y la ferocidad latente de la leona. En las representaciones más antiguas, Bastet aparece con cuerpo humano y cabeza de leona. Porta a menudo un cetro de papiro, símbolo del Bajo Egipto, y un Anj, la cruz de la vida eterna. Su expresión no es amable, sino severa, y en sus manos puede sostener también armas, como cuchillos o lanzas. En estas versiones, se presenta como una diosa guerrera, protectora de los faraones en las batallas, lista para desgarrar con sus garras a los enemigos del reino. Este aspecto de Bastet recuerda su parentesco con Sekhmet, la diosa leona de la destrucción. Con el paso de los siglos, su iconografía fue suavizándose, y la leona dio paso a la gata. La cabeza felina se volvió más redondeada, los ojos más dulces, las orejas más delicadas. En muchas estatuillas, Bastet aparece sentada, con el porte elegante de un gato doméstico, a veces adornada con un pectoral o un pendiente de oro. En estas versiones, ya no sostiene armas, sino instrumentos musicales como el sistro, símbolo de alegría, música y protección. El simple sonido de este instrumento, según los egipcios, tenía el poder de espantar las fuerzas malignas y de invocar la presencia protectora de la diosa. Una de las imágenes más comunes de Bastet es la de una gata sentada sobre sus patas traseras, con la cola enrollada alrededor de su cuerpo y los ojos almendrados bien abiertos, como si observara atentamente a quien la mira. Este gesto transmite calma, vigilancia y misterio al mismo tiempo. Los artesanos egipcios sabían que un gato podía parecer pacífico y relajado, pero siempre estaba alerta, listo para saltar en cualquier momento. Esa mezcla de serenidad y tensión contenida representaba a la perfección la esencia de Bastet. En los templos, las paredes estaban decoradas con relieves que mostraban a Bastet recibiendo ofrendas de vino, flores y música. A menudo se la representaba acompañada de su séquito de gatos, algunos en actitudes juguetonas, otros mostrando garras afiladas. Este contraste recordaba a los fieles que Bastet podía ser tierna y maternal, pero también despiadada con quienes rompieran el equilibrio del orden divino. Los objetos dedicados a ella eran innumerables. Se han encontrado miles de pequeñas estatuillas de bronce representando gatos, muchas de ellas con incrustaciones de oro, piedras preciosas o inscripciones con plegarias grabadas. Estos objetos no eran simples decoraciones, eran ofrendas sagradas, depositadas en templos y tumbas como actos de devoción.
Cada estatua era un pedazo de fe materializado en metal. El lujo con el que se adornaban las representaciones de Bastet muestra hasta qué punto era amada y venerada. Muchas veces se la mostraba con pendientes de oro en las orejas, collares adornados con amatistas o turquesas, y pectorales trabajados con minuciosidad. Incluso sus gatos sagrados eran retratados con collares de piedras preciosas, como si fueran miembros de la realeza. Para los egipcios, honrar a Bastet con belleza era asegurarse de recibir su protección. En los frescos funerarios, Bastet aparece en escenas donde acompaña al difunto en su viaje al más allá, ahuyentando a los espíritus malignos y asegurando que el alma pueda alcanzar el juicio de Osiris sin peligro. Su figura se convierte aquí en guardiana, un papel que la conecta con la visión de la gata como protectora de los hogares. Así como los gatos vigilaban las casas contra las plagas, Bastet vigilaba el alma contra las amenazas del inframundo. Las joyas también eran un espacio donde su imagen brillaba. Colgantes en forma de gato, anillos con grabados de su rostro y brazaletes decorados con su silueta eran comunes entre quienes podían costearlos. Estos objetos no eran solo adornos, sino amuletos cargados de poder. Llevar a Bastet consigo significaba invocar su energía protectora en todo momento. Resulta fascinante notar que incluso fuera de Egipto, en tierras vecinas, su imagen viajó y fue reconocida. Comerciantes fenicios, griegos y romanos llevaron estatuillas de Bastet consigo, intrigados por esa diosa con rostro de gato que parecía concentrar misterio, dulzura y poder. Su iconografía se volvió reconocible más allá del Nilo, extendiendo su influencia cultural. La dualidad de Bastet en el arte egipcio, a medio camino entre la leona feroz y la gata tierna, nos recuerda que los dioses, como la vida misma, nunca se reducen a una sola faceta. Ella es el reflejo del equilibrio entre opuestos: calma y furia, dulzura y violencia, música y silencio, protección y castigo. Esa complejidad la hizo irresistible para los egipcios, que encontraban en su rostro felino un espejo de sus propias emociones humanas. Contemplar hoy una estatua de Bastet, ya sea en un museo o en las ruinas de un templo, sigue produciendo una sensación extraña. Sus ojos almendrados, siempre abiertos, parecen mirarnos desde el otro lado del tiempo. Es como si la diosa misma, disfrazada de bronce y piedra, siguiera vigilando, esperando, lista para proteger o castigar. Y mientras exploramos la riqueza de las representaciones artísticas de Bastet, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, permite que los ojos de la diosa felina sigan brillando, atentos, en nuestro mundo moderno. Bastet no era solo una guardiana de hogares y protectora contra los males invisibles, también era profundamente venerada como diosa de la fertilidad, la maternidad y el amor. En una sociedad donde la continuidad de la vida era esencial y donde cada nacimiento era celebrado como un triunfo contra la muerte, Bastet ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de las familias egipcias. Su energía estaba presente en los partos, en las uniones matrimoniales y en el delicado arte de mantener la armonía dentro del hogar. Las mujeres, en particular, veían en Bastet una aliada íntima. Se decía que ella protegía los embarazos, velaba por el buen desarrollo de los niños y aliviaba los dolores de parto. Los amuletos con su imagen eran colocados en las habitaciones de las embarazadas, y los sacerdotes realizaban invocaciones a su nombre para garantizar que la diosa velara por la madre y el hijo. Bastet representaba la seguridad de que, en medio de la incertidumbre de traer una nueva vida al mundo, había una divinidad vigilante que comprendía y acompañaba ese proceso. Su conexión con la maternidad no se limitaba a los nacimientos. Bastet era también protectora del amor maternal en su sentido más amplio. Se la imaginaba acariciando y cuidando, como una gata que protege con fiereza a sus crías. Esta imagen resonaba con fuerza en una sociedad que valoraba la figura de la madre como eje central de la familia. Bastet, en este sentido, no era solo una diosa distante, sino un reflejo divino de una experiencia profundamente humana. Pero Bastet no era únicamente maternal, también representaba el amor, la sensualidad y la atracción. Sus festivales en Bubastis estaban impregnados de música, danza y erotismo, y muchos escritores antiguos los describieron como celebraciones donde la alegría y la pasión se mezclaban sin restricciones. El vino corría libremente, las mujeres bailaban al son de los sistros, y la sensualidad era considerada un homenaje a la diosa. No había vergüenza ni culpa en estos gestos. Para los egipcios, el amor y el placer eran expresiones divinas, y Bastet los encarnaba con naturalidad.
Los himnos dedicados a ella hablan de su poder para despertar el deseo, de su capacidad para unir a las parejas y de su papel como protectora de la armonía matrimonial. Se pensaba que invocarla fortalecía los lazos amorosos y mantenía alejados los celos y las discordias. En un mundo donde la estabilidad de la familia era vital para la supervivencia, Bastet representaba la fuerza invisible que mantenía unido ese delicado equilibrio. La conexión entre la fertilidad y el amor se reflejaba también en el simbolismo de los gatos. Estos animales, con su gracia en los movimientos y su aparente misterio, eran vistos como seres sensuales. Sus posturas elegantes, sus ojos brillantes en la oscuridad y su independencia fascinaban a los egipcios, que proyectaban en ellos la energía de Bastet. Un gato era al mismo tiempo un guardián y un símbolo de atracción, un ser que podía inspirar ternura y deseo. Incluso los rituales asociados a Bastet incluían elementos destinados a fomentar la fertilidad y el amor. En los templos, se ofrecían flores, aceites perfumados y vino, todos ellos símbolos de vida y sensualidad. Los perfumes, en particular, estaban íntimamente ligados a su culto. Se decía que el aroma de ciertos ungüentos podía atraer la mirada de la diosa y garantizar su favor en cuestiones amorosas. Los comerciantes de perfumes y aceites encontraban en Bastet una patrona ideal, pues ella encarnaba la esencia misma del placer sensorial. Las imágenes artísticas de Bastet también reflejaban esta faceta. Muchas veces se la mostraba con un gesto sereno, sosteniendo un sistro y rodeada de flores de loto, símbolo de renacimiento y sexualidad. En algunos frescos y estatuillas, aparece acompañada de gatitos, subrayando su vínculo con la maternidad, pero también como metáfora de la fecundidad y la abundancia. Cada detalle en estas representaciones transmitía la idea de que Bastet era fuente de vida, amor y armonía. El amor y la sensualidad no eran vistos en Egipto como opuestos a lo sagrado, sino como parte inseparable de él. Bastet recordaba a los egipcios que la vida debía disfrutarse, que el placer no era pecado, sino celebración de lo divino. Su sonrisa felina era la promesa de que amar, reír, bailar y desear eran actos tan sagrados como rezar o realizar ofrendas. El papel de Bastet como protectora de la fertilidad se extendía incluso al mundo agrícola. Los campesinos pedían su favor para que la tierra fuera fecunda y diera buenas cosechas, pues la fertilidad no era solo cuestión de cuerpos, sino también de campos. Así, Bastet se convertía en una diosa que vinculaba el hogar con la naturaleza, el amor humano con la abundancia de la tierra. Esta amplitud de atributos explica por qué Bastet era tan popular entre todas las clases sociales. No era una diosa exclusiva de faraones o sacerdotes, era una divinidad cercana al pueblo, que ofrecía consuelo en los partos, alegría en las fiestas y protección en los hogares. Cada mujer, cada madre, cada amante encontraba en ella un espejo de sus propias experiencias. Y mientras exploramos esta faceta de Bastet como diosa de la fertilidad, la maternidad y el amor, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de la diosa que enseñó a los egipcios que el amor y la vida eran, en sí mismos, sagrados. Además de su papel como diosa de la fertilidad, la maternidad y el amor, Bastet fue también invocada como protectora de la salud y sanadora de los males que amenazaban tanto al cuerpo como al espíritu. Los egipcios comprendían la vida como un delicado equilibrio entre el orden y el caos, entre la armonía de Maat y las fuerzas invisibles de la enfermedad y el desorden. En esa constante lucha, Bastet se erguía como una aliada poderosa, una guardiana invisible que apartaba las sombras del dolor y devolvía la serenidad a quienes sufrían. Se creía que Bastet tenía la capacidad de proteger contra las epidemias y las plagas. No es casualidad que los gatos, animales consagrados a ella, fueran vistos como defensores naturales de los hogares y los graneros. Su habilidad para mantener alejados a ratones y serpientes se convirtió en una metáfora de cómo la diosa alejaba también a los espíritus malignos y las enfermedades. Un gato merodeando por una casa era considerado una bendición. Sus movimientos sigilosos y su mirada penetrante eran señales de que Bastet estaba presente, vigilante, manteniendo a raya lo invisible. Los médicos egipcios, que combinaban conocimientos prácticos con fórmulas mágicas, invocaban a Bastet en sus rituales de curación. Los papiros médicos conservados nos muestran que muchas enfermedades se interpretaban como ataques de fuerzas hostiles o espíritus que entraban en el cuerpo. Para expulsarlos, no bastaba con aplicar ungüentos o hierbas, era necesario recurrir a lo divino.
Bastet era mencionada en plegarias y encantamientos como la protectora que podía desgarrar con sus garras a esos intrusos invisibles. En los hogares, las familias recurrían a amuletos con la figura de Bastet no solo para protegerse de desgracias, sino también específicamente contra enfermedades. Estos amuletos eran colgados en las camas de los niños, en las habitaciones de los enfermos o incluso en los establos para proteger a los animales domésticos. Bastet no se limitaba a los humanos. Era una diosa que velaba por toda forma de vida que estuviera bajo el cuidado de las personas. Los perfumes y aceites consagrados a Bastet también tenían un papel sanador. El aroma era considerado un canal de purificación, capaz de limpiar el aire de influencias negativas. En los templos, se ofrecían aceites perfumados a la diosa, y en los rituales domésticos se quemaban inciensos en su honor. Los egipcios creían que el humo ascendía hasta los cielos llevando consigo las plegarias, mientras que el olor mismo tenía la capacidad de ahuyentar enfermedades y atraer la energía benéfica de Bastet. Su papel como sanadora también se relacionaba con la luna y el ciclo femenino. Muchas mujeres la invocaban para aliviar dolores menstruales o problemas de fertilidad, confiando en que Bastet, como Madre Divina, comprendía esos sufrimientos y podía ofrecer alivio. Era común que las sacerdotisas de Bastet participaran en rituales de sanación específicamente dirigidos a mujeres, reforzando el vínculo entre la diosa y la protección de la salud femenina. No debemos olvidar que Bastet conservaba siempre una faceta guerrera, aunque más oculta en su forma de gata. Esa energía también se aplicaba en el campo de la medicina. Se decía que cuando un mal se resistía a abandonar el cuerpo, Bastet podía mostrar sus garras y desgarrar las fuerzas malignas que lo causaban. Esta visión de la enfermedad como una batalla invisible hacía de la diosa un símbolo ideal de protección, tierna en su cuidado, pero implacable con aquello que amenazara la vida. En el arte funerario, Bastet aparece a veces como una guía que protege al difunto de los demonios del inframundo. Esto nos muestra que su función sanadora no terminaba con la muerte. Ella velaba también por la integridad del alma, asegurando que el paso al más allá se hiciera sin perturbaciones. Bastet, en este sentido, era una sanadora eterna, no solo del cuerpo mortal, sino del espíritu inmortal. Los textos también la mencionan como una diosa que podía prevenir las mordeduras de serpiente y las picaduras de escorpión, peligros comunes en el Egipto antiguo. Los campesinos y trabajadores del desierto llevaban consigo amuletos de Bastet para sentirse protegidos de estos animales. De nuevo, la asociación con los gatos era clara. Así como estos animales cazaban y mantenían a raya a las serpientes, Bastet extendía ese poder en un plano espiritual. Los cementerios de gatos momificados, además de ser ofrendas, eran vistos como acumulaciones de poder protector. Cada gato momificado representaba un acto de devoción que reforzaba la presencia de Bastet en la tierra. Quienes visitaban estos lugares pedían salud y protección, convencidos de que la diosa escuchaba a través de sus felinos consagrados. La influencia de Bastet como sanadora trascendió incluso la época faraónica. Durante el dominio griego y romano, se siguió invocando a la diosa para proteger contra enfermedades. Los griegos la asociaron con Artemisa, diosa de la caza y de la protección femenina, mientras que los romanos vieron en ella un reflejo de Diana. En todos los casos, se mantuvo viva su conexión con la salud y el cuidado. Bastet nos muestra, en esta faceta, que la divinidad no se encontraba solo en los cielos o en las grandes fuerzas cósmicas, sino también en el cuidado cotidiano, en la protección de lo frágil y en el alivio del dolor. Era una diosa que acompañaba a las personas en los momentos de mayor vulnerabilidad, recordándoles que incluso en la enfermedad no estaban solos. Y mientras contemplamos a Bastet como sanadora y protectora de la salud, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la energía de la diosa que apartaba las sombras del dolor con un solo movimiento de sus garras invisibles. Aunque Bastet fue venerada principalmente como protectora del hogar, de la fertilidad y de la salud, no debemos olvidar que su esencia provenía de la leona guerrera que alguna vez fue. Esa energía nunca desapareció por completo, sino que permaneció latente en su interior, lista para manifestarse cuando el orden cósmico, el faraón o el pueblo lo necesitaban. Bastet, incluso en su forma felina más amable, conservaba la capacidad de mostrar garras afiladas en la guerra y de defender con fiereza a los hijos de Egipto. En los textos antiguos, Bastet aparece asociada a la protección del faraón en el campo de batalla. Se decía que ella lo acompañaba en forma de una leona invisible, corriendo a su lado mientras conducía sus carros de guerra,
desgarrando a los enemigos con zarpazos invisibles. Esta imagen simbolizaba que el poder del faraón no era solo humano, sino que estaba respaldado por fuerzas divinas. Bastet, con su doble naturaleza, protegía tanto en los hogares como en las fronteras. El hecho de que Bastet fuera representada con el cetro de papiro, símbolo del Bajo Egipto, también refuerza su papel político. Ella era una de las divinidades que aseguraban la unidad y la estabilidad del reino. El faraón, como hijo de los dioses, necesitaba ese respaldo para legitimar su autoridad, y Bastet era un testimonio de que el poder no solo se sostenía con armas, sino con la bendición de lo divino. En los templos, las ofrendas a Bastet incluían no solo vino, perfumes y flores, sino también armas miniaturizadas, cuchillos, espadas y lanzas, que eran depositadas como símbolos de su faceta guerrera. Estos objetos recordaban que, aunque su sonrisa era amable, la diosa nunca había perdido su rugido. Bastet seguía siendo capaz de defender con furia aquello que amaba. Un mito interesante nos habla de cómo Bastet, en su forma de leona, acompañaba a Ra en sus viajes diarios por el cielo. Cada noche, el dios Sol debía enfrentarse a Apophis, la serpiente del caos que intentaba devorar la barca solar. Bastet era una de las divinidades que luchaban contra este monstruo, desgarrando su carne con sus garras afiladas para garantizar que el sol volviera a salir cada mañana. Aquí, su papel guerrero no era contra enemigos humanos, sino contra las fuerzas cósmicas del caos, lo que la convertía en protectora del orden universal. Los soldados también invocaban a Bastet antes de las batallas. Aunque Sekhmet era la diosa por excelencia de la guerra y la destrucción, Bastet ofrecía un tipo de protección diferente, la de la astucia, la rapidez y la precisión. Si Sekhmet era la furia arrolladora de la batalla, Bastet era el golpe certero del felino que salta en silencio y ataca en el momento exacto. Esta diferencia refleja cómo los egipcios entendían la guerra no solo como un despliegue de fuerza bruta, sino también como un arte de estrategia y agilidad. El vínculo entre Bastet y la guerra también se observa en su relación con los enemigos de Egipto. Se decía que la diosa podía desatar epidemias entre los pueblos que osaban desafiar al faraón, debilitándolos antes de la batalla. De esta forma, Bastet combinaba su papel de sanadora y destructora, mostrando que su poder podía proteger a los egipcios mientras devastaba a sus enemigos. Incluso en el arte, encontramos representaciones de Bastet con armas en sus manos, recordando que detrás de su rostro felino amable se escondía la leona primitiva. Los amuletos de soldados a menudo mostraban gatos con garras expuestas, símbolos de rapidez y precisión en combate. Estos objetos eran llevados al pecho como protección contra heridas y como invocación del espíritu guerrero de la diosa. Su papel protector no se limitaba a los faraones o a los ejércitos. Bastet era también la guardiana de las ciudades egipcias. En tiempos de invasiones o conflictos internos, se pedía su ayuda para mantener las murallas en pie, para confundir a los invasores y para asegurar que la vida cotidiana pudiera continuar sin interrupciones. Era, en cierto modo, la gata que vigila en silencio cada esquina, siempre lista para saltar sobre cualquier amenaza. Los textos funerarios nos muestran que Bastet también protegía a los difuntos de los peligros del inframundo con la misma energía guerrera. Allí, donde los demonios acechaban para devorar almas, la diosa se interponía con garras y colmillos, asegurando que el difunto pudiera alcanzar su destino eterno. La guerra, para Bastet, no era solo física, sino también espiritual, librada en planos invisibles donde el caos intentaba infiltrarse. El pueblo egipcio comprendía esta dualidad con claridad. En los festivales, se celebraba a la Bastet amable, rodeada de música, vino y risas. Pero en los amuletos de soldados, en los relieves de los templos y en los mitos sobre el sol, se mantenía viva la memoria de la Bastet guerrera, la leona que aún rugía en defensa de lo sagrado. Su popularidad radicaba en esa versatilidad. Era la diosa que protegía la cuna del niño y, al mismo tiempo, las fronteras del imperio. De esta manera, Bastet se convirtió en un símbolo de equilibrio. Ella recordaba a los egipcios que la ternura y la ferocidad no eran opuestas, sino partes de una misma fuerza. Que la misma mano que acaricia puede convertirse en garra cuando es necesario. Que la sonrisa de una diosa puede transformarse en rugido si el orden del mundo está en peligro. Y mientras contemplamos esta faceta guerrera de Bastet, la gata que aún conserva el rugido de la leona, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, hace que la diosa siga caminando a nuestro lado,
lista para protegernos de los enemigos visibles e invisibles que aún rondan nuestras vidas. La esencia de Bastet no se comprendía únicamente a través de templos y ofrendas materiales. Ella se manifestaba en lo sensorial, en aquello que despertaba los sentidos humanos y los conectaba con lo divino, la música, la danza y los perfumes. Estos elementos no eran simples adornos de su culto, sino caminos directos hacia la presencia de la diosa. Para los egipcios, Bastet estaba en el sonido del sistro que tintineaba, en los cuerpos que se movían con gracia durante las festividades y en los aromas que impregnaban tanto templos como hogares. El sistro fue, sin duda, el instrumento más íntimamente ligado a Bastet. Se trataba de una especie de sonaja metálica, compuesta por un marco con varillas transversales que sostenían discos móviles de bronce. Al agitarlo, producía un sonido brillante, vibrante, que parecía cortar el aire y disipar cualquier sombra. Los sacerdotes y sacerdotisas lo utilizaban en los rituales para invocar la energía protectora de Bastet y para ahuyentar las influencias negativas. El sonido del sistro era considerado una fuerza mágica en sí misma, y se creía que los malos espíritus no podían resistir su vibración metálica. En los festivales de Bubastis, los sistros eran agitadores de alegría. Mujeres, muchas veces en estado de éxtasis ritual, los tocaban sin descanso mientras danzaban al compás de tambores y flautas. El ambiente se llenaba de un ritmo hipnótico que invitaba a la comunidad entera a participar. El sonido metálico no solo servía como música, era un recordatorio del poder de Bastet, una invocación constante a su presencia. La danza era otro de los lenguajes privilegiados para conectar con la diosa felina. En las celebraciones, mujeres y hombres se movían al compás de los instrumentos, expresando con el cuerpo la energía vital que Bastet representaba. El baile no era visto como un simple entretenimiento, sino como un acto sagrado, una ofrenda de movimiento y gracia. Los movimientos felinos, ágiles y sensuales, evocaban la figura de los gatos y su relación íntima con la diosa. No es casual que muchos frescos egipcios muestren a bailarinas con movimientos elegantes en contextos religiosos. La danza, asociada a Bastet, era un vehículo para liberar tensiones, para expresar emociones y para crear un vínculo con lo divino a través del gozo. Bailar en su honor era honrar la vida misma, celebrar la existencia como un regalo sagrado. Los perfumes ocupaban un lugar igualmente esencial en su culto. Egipto fue cuna de la perfumería, y Bastet estaba profundamente asociada a los aceites aromáticos y a los inciensos. Sus templos eran conocidos por el uso de fragancias intensas que impregnaban las ceremonias. El olor era visto como una sustancia espiritual, capaz de penetrar en lo invisible y atraer la presencia de los dioses. Quemar incienso en honor a Bastet no solo llenaba el aire de aroma, sino que purificaba el espacio, alejaba a los espíritus malignos y creaba un ambiente propicio para la comunión con lo divino. El loto, flor cargada de simbolismo en Egipto, también estaba vinculado a la diosa. Su fragancia, su capacidad de abrirse al amanecer y cerrarse al anochecer, lo convertía en un símbolo de renacimiento y sensualidad. Ofrendar flores de loto a Bastet era pedirle protección en los ciclos de la vida y conexión con la renovación constante de la existencia. Los aceites perfumados, hechos a base de resinas, flores y especias, eran usados tanto en templos como en hogares. Ungirse con ellos era una forma de invocar la energía de Bastet, de rodearse de su poder protector y sensual. Las mujeres, en particular, utilizaban aceites consagrados a la diosa como símbolos de fertilidad y atracción, confiando en que su aroma despertaría el favor divino y humano. En los festivales, el vino corría abundantemente y se mezclaba con el perfume del incienso y de los aceites. Música, danza, fragancias y bebida creaban un ambiente en el que lo humano y lo divino se fusionaban. Bastet, como diosa del gozo y la sensualidad, presidía estos momentos, sonriendo desde su trono felino mientras sus fieles celebraban la vida con todos los sentidos. Esta combinación de estímulos sensoriales nos muestra que el culto a Bastet no era estático ni solemne, sino vibrante, lleno de energía. Ella representaba la idea de que la espiritualidad no debía estar separada del disfrute de lo cotidiano, sino integrada en él. Comer, beber, bailar, perfumarse, cantar, todo podía ser un acto sagrado si se hacía en su honor. El arte también recogió esta dimensión sensorial. En algunos frescos, Bastet aparece sosteniendo un sistro, rodeada de flores y gatos, como si ella misma participara en la música y la danza. En otras representaciones, sacerdotisas tocan instrumentos mientras figuras felinas observan desde las sombras,
recordando la presencia constante de la diosa. Incluso en la disposición de los templos, los aromas y los sonidos tenían un papel central. Cada ceremonia estaba diseñada para despertar los sentidos, y a través de ellos, invocar a Bastet. La influencia de esta faceta de Bastet fue tan grande que incluso siglos después, griegos y romanos adoptaron elementos de su culto. Asociaron a la diosa con Artemisa y Diana, pero mantuvieron viva su conexión con la música y los perfumes. Sus fiestas, descritas por viajeros extranjeros, impresionaban por la alegría desbordante y la mezcla de placer y devoción. Bastet enseñaba que la alegría era también una forma de resistencia contra el caos, que la música y la danza podían ser armas tan poderosas como las garras de un león. Sus fieles comprendían que la vida no se defendía únicamente con espadas, sino también con risas, canciones y fragancias que hacían del mundo un lugar más luminoso. Y mientras evocamos la música, la danza y los perfumes que impregnaban los templos y festivales de Bastet, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la vibración de la diosa felina, que sigue danzando entre aromas y melodías eternas. Bastet, en su forma de gata protectora, no solo se encargaba de velar por la fertilidad, la salud o la alegría de la vida cotidiana. También era vista como una guardiana poderosa contra todo aquello que pertenecía al mundo de las sombras, los espíritus malignos, los demonios del inframundo y las fuerzas del caos que intentaban infiltrarse en el orden cósmico establecido por Maat. Los egipcios concebían el universo como un delicado equilibrio que debía ser defendido constantemente, y en ese campo de batalla invisible Bastet ocupaba un lugar privilegiado. Los gatos, animales que ella representaba, eran símbolos naturales de esa función. Con sus ojos brillantes capaces de ver en la oscuridad, se decía que podían detectar lo que los humanos no percibían. Su habilidad para moverse en la penumbra, para acechar en silencio y saltar sobre sus presas, era vista como un reflejo del poder de Bastet para detectar y derrotar a las fuerzas invisibles que rondaban en la noche. Así como los gatos protegían los hogares de ratones y serpientes, Bastet protegía las almas de los hombres de los demonios que intentaban corromperlas. En los rituales domésticos, era común invocar a Bastet para proteger a los niños mientras dormían. Se creía que los espíritus malignos podían atacar en los sueños, causando pesadillas o incluso enfermedades. Los amuletos de Bastet eran colocados cerca de las camas, y en algunos casos se dejaban figuras de gatos vigilando como centinelas simbólicos. Los egipcios confiaban en que la diosa, en su forma felina, merodeaba en la oscuridad y mantenía alejados a los intrusos invisibles. En los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, encontramos referencias a Bastet como protectora del difunto en su viaje al inframundo. Allí, donde acechaban demonios y criaturas del caos, la diosa aparecía como una guía armada de garras y colmillos, capaz de desgarrar cualquier amenaza. Ella era una de las guardianas que aseguraban que el alma pudiera llegar al juicio de Osiris sin ser devorada en el camino. Esta faceta refuerza su papel como una divinidad liminal, situada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, capaz de proteger en ambos. La relación de Bastet con el inframundo también se reflejaba en la práctica de enterrar gatos momificados como ofrendas. Estos animales, al ser consagrados a la diosa, se convertían en soldados espirituales que la acompañaban en la lucha contra las fuerzas malignas. Cada gato momificado era visto como un guardián añadido al ejército de Bastet, multiplicando su poder protector en la tierra y en el más allá. Su papel como defensora contra el caos también aparece en mitos cósmicos. Bastet, como hija del dios Sol Ra, estaba entre las divinidades que acompañaban la barca solar en su viaje nocturno. Cada noche, la serpiente Apophis intentaba devorar el sol y sumir al mundo en la oscuridad eterna. Bastet, con sus garras invisibles, atacaba a la serpiente y ayudaba a mantener el ciclo cósmico. Su fuerza no era la de un rugido destructor como el de Sekhmet, sino la de un ataque rápido y certero, como el salto de un gato que no falla en su presa. En la vida diaria, esta función protectora se traducía en prácticas muy concretas. Muchas familias colocaban estatuillas de Bastet en las entradas de las casas para impedir que los malos espíritus cruzaran el umbral. Los comerciantes llevaban amuletos de la diosa para proteger sus mercancías contra la mala suerte o el robo, y los viajeros la invocaban para alejar los peligros del camino. Bastet no protegía solo el cuerpo físico, sino también la fortuna, la paz del hogar y la armonía espiritual. El poder protector de Bastet era tan reconocido que incluso se creía que podía neutralizar maldiciones.
En un mundo donde las palabras y los conjuros tenían un valor mágico inmenso, la posibilidad de ser víctima de una maldición era un temor constante. Bastet era invocada como una diosa capaz de interceptar esas fuerzas negativas, de atraparlas con sus garras antes de que alcanzaran a su objetivo. Los hechiceros y sacerdotes incluían su nombre en fórmulas mágicas para garantizar que ninguna fuerza maligna pudiera prevalecer. En la iconografía funeraria, algunas estatuillas muestran a Bastet en actitud vigilante, con una daga en sus manos o con garras extendidas. Estas representaciones no eran solo simbólicas, sino que transmitían la certeza de que la diosa estaba siempre alerta, lista para defender. Sus ojos almendrados, abiertos y penetrantes, eran la promesa de que ninguna sombra podía ocultarse de su mirada. El pueblo egipcio confiaba en que Bastet no descansaba nunca. Como los gatos que deambulan silenciosamente en la noche, ella se mantenía activa en los momentos en que los humanos estaban más indefensos. Esta imagen de una diosa que merodea entre las sombras, que vigila mientras los demás duermen, reforzaba su lugar como protectora constante. Bastet nos recuerda, en esta faceta, que la protección divina no siempre se manifiesta en grandes gestos espectaculares, sino en la vigilancia silenciosa, en la guardia paciente, en la defensa invisible contra lo que no podemos ver. Ella era la promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, alguien estaba observando y cuidando. Y mientras exploramos a Bastet como guardiana contra los espíritus malignos y las fuerzas del caos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la vigilia eterna de la diosa felina, que nunca duerme y siempre protege. Con la llegada de griegos y romanos a Egipto, muchas divinidades locales fueron reinterpretadas y mezcladas con las deidades extranjeras. Sin embargo, pocas lograron mantener su fuerza y su carácter como Bastet. La diosa felina, tan profundamente enraizada en la identidad egipcia, no desapareció ante las nuevas influencias culturales, sino que se transformó, adaptándose sin perder su esencia. En este proceso de reinterpretación, Bastet se convirtió en un símbolo que trascendió las fronteras de Egipto y se proyectó hacia el mundo mediterráneo. Para los griegos, Bastet fue asociada principalmente con Artemisa, la diosa de la caza, de los animales salvajes y protectora de las mujeres. Ambas compartían aspectos de fertilidad, protección y vínculo con lo femenino. Sin embargo, los griegos también vieron en Bastet una dimensión distinta, más sensual y festiva, que no encajaba del todo con la figura de Artemisa. Esta diferencia convirtió a Bastet en un ser fascinante para los extranjeros. Era la prueba de que Egipto poseía misterios religiosos únicos, que escapaban a las categorías tradicionales de la mitología griega. Los romanos, por su parte, la identificaron con Diana, heredera de Artemisa. Sin embargo, al igual que los griegos, percibieron en Bastet algo más íntimo y doméstico. Para Roma, donde los cultos domésticos tenían gran importancia, la figura de Bastet como protectora de los hogares y los niños resonaba con fuerza. Su relación con los gatos, animales que los romanos también empezaban a valorar como compañeros, reforzó aún más su popularidad. Durante la época ptolemaica, en la que Grecia gobernó Egipto tras la conquista de Alejandro Magno, el culto a Bastet floreció en nuevas formas. Bubastis siguió siendo un centro religioso destacado, pero también se erigieron templos y se realizaron festivales que combinaban elementos egipcios y griegos. En este contexto, Bastet se transformó en un símbolo de sincretismo religioso, uniendo tradiciones y mostrando cómo la diosa podía adaptarse sin perder su identidad esencial. Los festivales en honor a Bastet fueron descritos por autores griegos y romanos como celebraciones exuberantes, llenas de música, vino y danza. Lo que para los egipcios era una expresión de lo sagrado, para los extranjeros resultaba un espectáculo fascinante. Heródoto, en particular, no dejó de destacar la magnitud y la alegría de estas fiestas. Bastet, así, se convirtió en un símbolo de la espiritualidad egipcia para el mundo exterior. Una diosa que sonreía, que inspiraba placer y que representaba una visión de lo divino menos rígida y más humana. En la iconografía grecorromana, Bastet siguió apareciendo como una gata o como una mujer con cabeza felina, pero en algunos casos fue representada con influencias artísticas helenísticas. Formas más estilizadas, posturas más naturales y un énfasis en la gracia del cuerpo femenino. Esto muestra cómo los artistas extranjeros reinterpretaron su imagen, adaptándola a sus propios cánones estéticos, pero manteniendo los elementos esenciales que la identificaban. La influencia de Bastet trascendió también lo religioso para entrar en lo cultural.
Los gatos, ya reconocidos en Egipto como animales sagrados, comenzaron a ganar un nuevo lugar en las sociedades mediterráneas. Aunque nunca llegaron a tener la sacralidad absoluta que tuvieron en el Nilo, se volvieron símbolos de gracia, independencia y misterio, cualidades asociadas directamente a Bastet. De algún modo, la veneración hacia los gatos en el mundo antiguo tiene en la diosa egipcia uno de sus orígenes más influyentes. La fusión cultural no debilitó a Bastet, sino que la convirtió en una figura aún más universal. Mientras otras divinidades quedaron relegadas a un pasado faraónico, Bastet continuó viva en las costumbres, en los objetos y en las creencias. Su dualidad, esa mezcla de ternura y ferocidad, la hacía adaptable a diferentes contextos y comprensible para distintos pueblos. Es fascinante observar cómo Bastet, nacida como una leona destructora, transformada luego en gata protectora, logró sobrevivir al encuentro con culturas extranjeras. Mientras otros dioses fueron absorbidos o diluidos, ella permaneció reconocible. Incluso cuando era llamada Artemisa o Diana, seguía siendo Bastet, la diosa de ojos brillantes que merodeaba entre los hombres, guardando secretos que solo los felinos parecen conocer. Este proceso de reinterpretación nos muestra que Bastet no era una diosa estática, sino una fuerza dinámica que podía cambiar de forma y de nombre, pero nunca perder su esencia. Los egipcios la habían concebido como dual, y esa flexibilidad fue precisamente lo que le permitió trascender su propia cultura. Y mientras contemplamos cómo Bastet se transformó en tiempos grecorromanos, manteniendo su poder y expandiendo su influencia, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, prolonga el eco de la diosa que supo adaptarse a todos los tiempos sin dejar de ser ella misma. El redescubrimiento de Bastet en el mundo moderno no ocurrió únicamente a través de los textos antiguos o de los relatos griegos y romanos. Fue la arqueología la que devolvió su culto a la luz, revelando hasta qué punto la diosa felina había estado presente en la vida y en la muerte de los egipcios. Entre los hallazgos más fascinantes se encuentran los cementerios de gatos momificados, las innumerables estatuillas de bronce y piedra, y las inscripciones que muestran cómo Bastet nunca fue una divinidad secundaria, sino un pilar espiritual de la civilización del Nilo. Uno de los descubrimientos más impactantes ocurrió en Bubastis, su ciudad sagrada en el delta del Nilo. Allí, excavaciones realizadas en el siglo XIX revelaron restos de templos colosales dedicados a Bastet. Lo que más llamó la atención de los arqueólogos no fueron solo las ruinas arquitectónicas, sino la enorme cantidad de ofrendas halladas, miles de estatuillas de gatos, algunas de bronce, otras de piedra caliza, muchas de ellas decoradas con collares o pendientes. Estas figuras no eran meros adornos. Cada una representaba una ofrenda personal, un acto de devoción que buscaba ganar el favor de la diosa. Pero quizás lo más sobrecogedor fue el hallazgo de necrópolis enteras dedicadas a gatos momificados. En Saqqara y en Bubastis, se encontraron galerías subterráneas que contenían miles de estos animales, cuidadosamente embalsamados y depositados en vasijas o sarcófagos de madera pintada. Estos gatos no eran enterrados como simples animales domésticos, sino como representaciones vivientes de Bastet, consagrados a ella en un acto de fe. La magnitud de estos cementerios muestra la intensidad del culto y la importancia que tenía la diosa en la vida espiritual egipcia. El proceso de momificación de los gatos era complejo y revelaba el cuidado ritual que se les otorgaba. Algunos eran envueltos con vendas decoradas con figuras geométricas, otros recibían máscaras de yeso pintadas para asemejarse a rostros felinos. Incluso se han encontrado gatos embalsamados con ratones en el estómago, como una ofrenda simbólica que evocaba su función protectora contra las plagas. Cada momia era un puente entre el mundo humano y lo divino, un mensaje dirigido a Bastet para pedir su favor o agradecer su protección. Las estatuillas de Bastet halladas en templos y tumbas también nos hablan de su popularidad. Muchas la representan en forma de gata sentada, con expresión serena y ojos grandes que parecen observar más allá del tiempo. Otras la muestran como una mujer con cabeza felina, portando un sistro o un cuchillo, símbolos de alegría y protección. En algunos casos, aparece acompañada de gatitos, reforzando su vínculo con la fertilidad y la maternidad. Estas piezas, halladas en todos los rincones de Egipto, eran tanto objetos de devoción personal como símbolos de identidad cultural. El hallazgo de inscripciones en templos confirma además la magnitud de sus festivales. Textos encontrados en Bubastis describen cómo miles de peregrinos llegaban a la ciudad en barcos decorados con guirnaldas, cantando y danzando en honor a la diosa.
La arqueología no solo confirmó los relatos de Heródoto sobre la alegría desbordante de estas celebraciones, sino que mostró que la ciudad se había convertido en un centro de atracción religiosa comparable a los más importantes de Egipto. Un hallazgo particularmente revelador ocurrió en 2018, cuando arqueólogos egipcios descubrieron en Saqqara una colección de momias de gatos en perfecto estado de conservación, junto a estatuas de Bastet de madera dorada y bronce. Este descubrimiento recordó al mundo moderno que la veneración hacia la diosa no era un mito distante, sino una práctica real y profundamente arraigada en la vida egipcia. Cada hallazgo arqueológico no hace más que reforzar la imagen de Bastet como una deidad cercana al pueblo, venerada por todas las clases sociales, desde campesinos hasta faraones. Las estatuillas halladas en tumbas privadas muestran que su culto trascendía el ámbito público. No eran solo los templos los que concentraban su devoción. Las familias llevaban consigo la imagen de Bastet como protectora del hogar y de la vida después de la muerte. Colocar su figura en una tumba era pedirle que acompañara al difunto en su viaje al más allá, que extendiera sus garras contra cualquier demonio y que envolviera al alma en su mirada felina, siempre vigilante. Estos hallazgos también nos hablan de un aspecto esencial: el culto a Bastet era masivo y popular. No se limitaba a las élites religiosas, sino que estaba presente en la vida de la gente común. Los objetos hallados, desde pequeñas figurillas de arcilla hasta estatuas elaboradas de bronce, muestran que todos podían participar en su devoción, sin importar su condición económica. Bastet era una diosa democrática en el sentido más amplio. Accesible, cercana y dispuesta a escuchar las súplicas de todos. La arqueología ha permitido reconstruir no solo su imagen, sino también su influencia cultural. Bastet no fue una divinidad marginal ni un mero símbolo de lo doméstico. Fue una fuerza central, capaz de inspirar templos, festivales multitudinarios, prácticas funerarias y una devoción que atravesaba generaciones. Cada hallazgo confirma que su legado no se desvaneció con el fin del Egipto faraónico, sino que permaneció en la memoria y en los objetos que aún hoy nos transmiten su misterio. Y mientras evocamos estos descubrimientos arqueológicos que devuelven a Bastet a nuestra mirada, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, se suma al eco de miles de fieles que, a lo largo de los siglos, ofrendaron gatos, perfumes y canciones para honrar a la diosa felina que nunca dejó de proteger. La huella de Bastet no se detuvo en las arenas del tiempo ni quedó enterrada con los templos y momias de gatos que los arqueólogos han ido desenterrando. Su figura atravesó los siglos y llegó hasta la cultura moderna, transformándose en un símbolo que ha inspirado artistas, escritores, cineastas y movimientos espirituales contemporáneos. Bastet, con su rostro felino y su dualidad entre ternura y fiereza, sigue fascinando al mundo actual como lo hizo con los antiguos egipcios. En el ámbito del arte, la diosa ha sido una fuente inagotable de inspiración. Pintores orientalistas del siglo XIX la representaron como una mujer misteriosa con cabeza de gato, rodeada de templos y símbolos faraónicos, evocando el exotismo del Egipto redescubierto. En el arte contemporáneo, Bastet aparece en murales urbanos, ilustraciones digitales y tatuajes que recuperan su estética como un icono de feminidad, poder y protección. Su imagen combina misterio y fuerza, lo que la convierte en un símbolo perfecto para quienes buscan un emblema de independencia y conexión espiritual. La literatura también ha retomado a Bastet en distintas formas. En novelas de misterio, aparece como guardiana de secretos ocultos en tumbas olvidadas. En la literatura fantástica, se la presenta como una deidad que sigue actuando en el mundo moderno, protectora de quienes poseen gatos o de aquellos que buscan sabiduría ancestral. Autores inspirados en el esoterismo la han asociado a corrientes mágicas modernas, vinculándola a la energía lunar y a prácticas de protección espiritual. Bastet, en estas obras, no es solo un recuerdo arqueológico, sino una presencia viva que se filtra en lo cotidiano. El cine y la televisión tampoco han sido ajenos a su magnetismo. En películas sobre Egipto, Bastet suele aparecer como un símbolo en amuletos o estatuillas que otorgan poder a los protagonistas. Series documentales la han retratado como una de las divinidades más queridas del panteón egipcio, destacando su popularidad entre el pueblo y su vínculo con los gatos. Incluso en producciones de fantasía y ciencia ficción, la imagen de Bastet ha sido reinterpretada como una diosa alienígena o como una entidad interdimensional, lo que demuestra su capacidad de adaptarse a las narrativas más diversas. La influencia de Bastet se extiende también a la espiritualidad contemporánea. En movimientos neopaganos y corrientes de la nueva era,
La diosa es invocada como protectora de los hogares, guardiana de las mujeres y guía en la conexión con los animales. Muchos practicantes ven en ella una encarnación del principio femenino divino, asociándola a la luna, a la sensualidad y a la intuición. Se realizan rituales modernos que incluyen la quema de inciensos, el uso de figuras de gatos y la invocación de su nombre como símbolo de protección y equilibrio. En el mundo de los gatos domésticos, Bastet se ha convertido en una especie de patrona espiritual. Muchas personas que conviven con gatos sienten que estos animales mantienen un vínculo con lo sagrado, como si heredaran el aura protectora que en la antigüedad se les atribuía. La presencia serena, enigmática e independiente de los felinos evoca de inmediato la sombra de Bastet, recordándonos que los animales no son simples compañeros, sino guardianes silenciosos que conectan lo humano con lo divino. La cultura popular también ha hecho de Bastet un icono. Videojuegos ambientados en mundos mitológicos incluyen a la diosa como personaje Jezebel o como deidad que otorga poderes especiales. En cómics, se la presenta como una heroína felina que lucha contra fuerzas malignas. Su imagen aparece en camisetas, joyería y objetos decorativos, convirtiéndose en un símbolo global que trasciende su origen egipcio. Bastet ha pasado de ser una diosa adorada en templos de piedra a convertirse en un icono cultural reconocible en todo el mundo. Esta continuidad cultural no es casual. Bastet representa valores que siguen siendo universales: la necesidad de protección, la búsqueda de alegría, la importancia de la conexión con la naturaleza y el misterio de lo femenino. En un mundo marcado por la incertidumbre, su figura ofrece un refugio espiritual que combina ternura y fuerza, cuidado y poder. Ella es la promesa de que lo sagrado puede encontrarse en lo cotidiano, en el ronroneo de un gato, en la fragancia de un incienso, en la danza que libera el espíritu. Incluso en la arqueología moderna, Bastet sigue siendo noticia. Cada nuevo hallazgo de momias de gatos o de estatuillas dedicadas a ella despierta un renovado interés en su culto. Museos de todo el mundo exhiben objetos consagrados a la diosa, y miles de visitantes se detienen frente a sus figuras con asombro, preguntándose cómo un símbolo tan antiguo puede seguir transmitiendo tanta fuerza. Bastet parece atravesar el tiempo con la misma elegancia con que un gato atraviesa una habitación: silenciosa, firme, magnética. La influencia de Bastet en la cultura moderna nos recuerda que los dioses nunca desaparecen del todo. Se transforman, adoptan nuevas formas y encuentran nuevos lenguajes para hablar con los hombres. Bastet, con su sonrisa felina y sus garras ocultas, es hoy tanto una deidad egipcia como un ícono contemporáneo, presente en el arte, la espiritualidad y la imaginación colectiva. Y mientras exploramos cómo Bastet sigue viva en nuestro mundo actual, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, demuestra que los dioses antiguos nunca mueren, simplemente cambian de forma y nos siguen acompañando. Hablar de Bastet es hablar de la dualidad que habita en todo ser vivo, de la tensión constante entre la luz y la sombra, entre la dulzura y la ferocidad. Ella, que en sus orígenes fue una leona destructora y con el tiempo se transformó en una gata protectora, encarna la paradoja de la existencia: que no hay ternura sin fuerza, que no hay protección sin garras, que no hay vida sin la posibilidad del caos. En esa dualidad radica la grandeza de Bastet y la razón por la cual sigue fascinando a la humanidad miles de años después. Los egipcios comprendieron esta verdad y la plasmaron en el rostro de su diosa. Bastet no era solo una divinidad doméstica que velaba por los hogares, tampoco era únicamente una guerrera despiadada en la barca de Ra. Era ambas cosas a la vez, y en esa fusión se encontraba el verdadero poder. Ella enseñaba que la vida no podía reducirse a un único aspecto, sino que era un equilibrio constante entre fuerzas opuestas. El orden cósmico de Maat se sostenía precisamente en la capacidad de conciliar lo contradictorio, y Bastet era una de sus expresiones más evidentes. En la dulzura de la gata que ronronea junto al fuego se ocultaba la memoria de la leona que ruge en el desierto. En las fiestas donde el vino y la música fluían sin medida, latía también la seriedad de una guardiana que nunca descansaba. En la madre que amamantaba a sus hijos bajo la protección de Bastet se escondía la guerrera que acompañaba al sol en su lucha contra Apophis. Ese vaivén, esa oscilación entre ternura y violencia, no era una contradicción para los egipcios, sino una verdad esencial: todo en el universo posee dos rostros, y ambos son necesarios. Bastet nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer esa dualidad. Nos recuerda que podemos ser protectores y al mismo tiempo, firmes, que la compasión no nos impide defendernos, que la alegría no excluye la vigilancia.
La vida exige esta flexibilidad, esta capacidad de adaptarnos a los momentos de calma y a los de tormenta. En el ronroneo de un gato hay paz, pero también un recordatorio de que ese mismo animal puede sacar las garras en un instante. Bastet nos enseña a no renunciar a ninguna de nuestras facetas, porque todas ellas son parte de la totalidad de lo que somos. La vigencia de su símbolo es evidente en cómo la seguimos evocando hoy. Bastet no pertenece únicamente a los templos de piedra ni a las momias desenterradas. Está en cada vez que encendemos un incienso para purificar un espacio, en cada danza que nos libera del peso cotidiano, en cada mirada de un gato que nos observa con ojos que parecen conocer secretos ancestrales. Ella vive en los gestos pequeños que contienen un eco de eternidad. Su mensaje trasciende religiones y fronteras. No importa si la vemos como una diosa, como un arquetipo o como un símbolo cultural, Bastet nos recuerda que el verdadero poder está en mantener el equilibrio. Que podemos ser tiernos sin ser débiles, fuertes sin ser crueles, gozosos sin olvidar nuestra responsabilidad. Su dualidad es un mapa para la vida, una guía que nos permite navegar en medio de los extremos sin perdernos en ellos. En tiempos de incertidumbre, Bastet también representa la importancia de proteger lo que amamos. Ella era guardiana de los hogares, de los niños, de los difuntos en su viaje al más allá. Nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide solo en templos o rituales grandiosos, sino en el cuidado diario, en el gesto sencillo de velar por quienes dependen de nosotros. Proteger es un acto sagrado, y cada uno de nosotros puede encarnar un poco de Bastet cuando defiende la vida, la alegría y la armonía en su entorno. Al mismo tiempo, la diosa felina nos recuerda que no debemos temer a nuestra fuerza. Así como ella mostraba sus garras cuando era necesario, también nosotros debemos aprender a establecer límites, a defender lo que es justo, a enfrentar las sombras cuando se interponen en nuestro camino. La dulzura y la ferocidad no se excluyen, son dos herramientas que se complementan y nos permiten vivir de manera plena. Bastet es, en última instancia, una diosa del equilibrio. No el equilibrio estático, inmóvil, sino el que se construye día a día en medio de tensiones y cambios. Ella nos invita a bailar como sus sacerdotisas, a reír como en sus festivales, a cuidarnos como los gatos que protege. Nos invita a abrazar lo sagrado en lo cotidiano, a descubrir que la vida entera, con sus sombras y luces, es un templo abierto donde cada gesto puede ser una ofrenda. Y mientras reflexionamos sobre la dualidad y la vigencia de Bastet, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la enseñanza de la diosa felina, que en cada uno de nosotros habitan dos fuerzas, y que la verdadera sabiduría consiste en aprender a danzar entre ellas. Llegamos al final de nuestro viaje junto a Bastet, la diosa felina del antiguo Egipto. A lo largo de esta travesía, hemos caminado por los pasillos de sus templos, hemos sentido el sonido del sistro en las manos de las sacerdotisas, hemos olido el incienso que perfumaba sus festivales y hemos observado las miradas eternas de los gatos momificados que fueron consagrados en su honor. Bastet nos ha mostrado que los dioses no son solo figuras distantes del pasado, sino fuerzas vivas que siguen acompañándonos en la manera en que entendemos la vida, el misterio y la dualidad de nuestra propia existencia. Hemos descubierto cómo Bastet comenzó siendo una leona, símbolo de la furia y de la protección implacable, y cómo con el tiempo se convirtió en una gata, reflejo de ternura, gracia y cercanía. Vimos que no se trata de dos diosas distintas, sino de una sola, capaz de integrar lo feroz y lo delicado, lo implacable y lo compasivo. Esa dualidad es quizá su mayor enseñanza. La vida misma está hecha de contrastes, y aprender a convivir con ellos es un arte que los antiguos egipcios supieron plasmar en el rostro sereno y misterioso de su diosa. En los hogares del Nilo, Bastet estaba presente como protectora de los niños, de las madres y de las familias. En los templos, era celebrada con música, vino y danzas que unían lo humano con lo divino. En el más allá, aparecía como guardiana que defendía a las almas de los demonios del inframundo. Y en el cosmos, acompañaba al dios Ra en su barca solar, lista para atacar con sus garras a la serpiente Apophis que amenazaba la continuidad del mundo. Bastet era, en todas partes, un recordatorio de que lo divino no está separado de lo humano, sino entretejido en cada aspecto de la vida. Su culto, lejos de ser marginal, fue uno de los más populares y queridos del Egipto faraónico. Miles de peregrinos viajaban a Bubastis para participar en festivales multitudinarios, en los que la alegría y la devoción se confundían en una misma celebración.
Los hallazgos arqueológicos, con cementerios repletos de gatos momificados y estatuillas de bronce halladas en templos y tumbas, nos muestran hasta qué punto Bastet estuvo presente en la vida espiritual de los egipcios. Era una diosa cercana, accesible y querida, cuya protección no conocía límites de clase social ni de condición. Hoy, miles de años después, Bastet sigue viva en la cultura moderna. Su imagen aparece en obras de arte, en tatuajes, en la literatura y en la espiritualidad contemporánea. Para muchos, representa la fuerza femenina, la intuición, la sensualidad y la capacidad de proteger con amor. Su conexión con los gatos, animales que aún hoy despiertan misterio y fascinación, mantiene su culto simbólicamente vivo en nuestros hogares. Bastet, con su mirada felina y su sonrisa enigmática, nos recuerda que el poder y la ternura pueden convivir en armonía. Al concluir este viaje, lo que nos queda es la enseñanza de que la espiritualidad no es algo lejano o inaccesible, sino que se encuentra en los gestos cotidianos, en encender una vela, en escuchar música que nos eleva, en acariciar a un gato que ronronea en nuestro regazo. Bastet nos enseña que lo divino no necesita grandes templos para manifestarse. Basta con que aprendamos a ver lo sagrado en lo pequeño, en lo simple, en lo cercano. Y ahora quiero dirigirme directamente a ti. Si esta historia de Bastet te ha inspirado, si has sentido su presencia mientras avanzábamos por los misterios del antiguo Egipto, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal Mitología y Enigmas y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes por las leyendas, los dioses y los enigmas que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Déjanos también un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Queremos que esta comunidad sea tan viva y diversa como los dioses que habitaban los templos de la antigüedad. Tu voz es parte de este viaje, y juntos seguiremos explorando los misterios que aún esperan ser contados. Porque Bastet, la diosa felina, no ha dejado de velar por nosotros. Está en cada mirada felina que nos observa desde la penumbra, en cada perfume que nos envuelve, en cada danza que libera nuestro espíritu. Ella sigue presente, recordándonos que la vida es un delicado equilibrio entre luz y sombra, y que proteger, disfrutar y amar son los actos más sagrados que podemos realizar.